Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 21 de agosto del año 2024. Comenzamos. Hoy se cumplen 1623 días en que una organización internacional que no puedo nombrar debió de probar el origen o la existencia de una enfermedad, una bien conocida, pero a la cual se le puso un nuevo nombre, que dejó ganancias multimillonarias. Se cumplen 26 días desde la detención, desde la captura de Ismael El Mayo Zambada. Y por todos los medios, el gobierno del presidente López Obrador intenta sepultar en el olvido esta situación, debido a que, el narcotraficante detenido en Estados Unidos publicó una carta en la cual delata a uno de sus principales colaboradores, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del partido Morena. También se cumplen 79 días desde la narcoelección o la elección de Estado para imponer a Claudia Sheinbaum en la presidencia de México por López Obrador, utilizando recursos públicos e incluso alterando algunas actas. ¿Qué digo algunas? Miles de actas. Esto según la investigación presentada por los periodistas de la Carpeta Púrpura, que incluso utilizando criterios como la ley de Benson, se dan cuenta que los cómputos de votos en miles de casillas aparecen a favor de Claudia Sheinbaum con una característica, con unos resultados que dan a entender que hubo duplicidad de actas electorales. Ese es el llamado también vamos a revisar eso, vamos a revisar el artículo de la Carpeta Púrpura. Se cumplen 300 días desde el paso del huracán Otis y Acapulco no se encuentra plenamente funcionando. De hecho, no es solamente lo que deja el desastre natural, sino que continúa existiendo problemas, sobre todo de inseguridad, en todo el estado de Guerrero. Se cumplen 318 días del ataque del grupo terrorista islámico Hamás en contra del Estado de Israel, un ataque que oficialmente no lo reconoce así la organización, pero al parecer, ¿no?, las autoridades de distintos países han logrado probar que sí realizaron dicho ataque. Un ataque en el cual también tiene responsabilidad las autoridades de ese país, del Estado de Israel. Se cumplen 369 días de la masacre de Lagos de Moreno, en que 5 jóvenes fueron secuestrados por una división del Cártel de Sinaloa y obligados a privarse de la vida, entre ellos en un terreno baldío. Se cumplen 38 días del intento de magnicidio, del intento de privar de la vida al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. La mayoría de los medios de comunicación intentan ocultar este caso porque consideran que favorece su carrera política. Se cumplen, faltan 75 días para que se celebren elecciones presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre. Y a últimas fechas, sujetos, empresarios poderosos, me refiero en el detalle de México, en especial a México, el llamado Dr. Simi ha promovido el voto a favor de una candidata que es abortista, que es progresista, que es enemiga de la familia, que en su gobierno, porque también estuvo con Biden, no dio buenos resultados. El Dr. Simi dice apoyar a Kamala Harris y con esto exhibe que el Dr. Simi no tiene una convicción moral cristiana, debido a que Kamala Harris es profundamente anticristiana. De hecho, también su pretendido vicepresidente, Tim Walz, se caracteriza por ser particularmente enemigo de la cultura de la vida. Por tanto, el Dr. Simi está dando muestras de que no quiere lo mejor para México, al menos en cuanto a la política de Estados Unidos. Se cumplen 908 días desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Se cumplen 142 días en que el presidente de Ucrania pues se acabó su mandato presidencial, ya cumple 142 días y no hay fecha para celebrarse elecciones. Se cumplen 23 días después de las elecciones en Venezuela. El resultado resultó favorecedor, da por triunfador a Edmundo Gómez Urrutia, el candidato de la oposición. Nicolás Maduro se niega a reconocer los resultados de las actas electorales que exhiben su derrota y pretende, mediante la fuerza, mantenerse en el poder. Han pasado 23 días en que Nicolás Maduro está masacrando al pueblo de Venezuela y la respuesta por parte de Naciones Unidas, la respuesta por parte de los gobiernos de México, Brasil y Colombia es una respuesta tibia, es una respuesta cómplice de la carnicería que está haciendo Nicolás Maduro. Le han dado 23 días los organismos internacionales para dañar severamente al pueblo de Venezuela. Y se cumplen 2 días desde que inició el paro nacional del Poder Judicial de la Federación en manifestación en contra de la reforma promovida por López Obrador que pretende eliminar la división de poderes. Con esto comenzamos. Continuamos. Bueno, pues hoy le vamos a dar variedad, un orden un tanto caótico a este programa y bueno, pues esto nos permitirá más libertad para priorizar los temas, ya no tanto por secciones. Encuentran 3 cuerpos sin vida con huellas de violencia y tortura en San Pablo del Monte, esto en el estado de Tlaxcala, gobernado por Morena. También se comunica que fueron hallados los cuerpos sin vida del yate que se hundió por la acción de un tornado, esto en las costas de Sicilia. Es importante destacar que pues en este barco viajaba el presidente del banco privado más grande del mundo, que es el JP Morgan Stanley o el Morgan Stanley. Los 4 cadáveres sin vida fueron hallados por la tarde, aún no identificados. Elevan el balance de las víctimas mortales a 5 personas. Tras el hallazgo el lunes del primer hombre fallecido cerca del naufragio, se dijo que se trataba en un primer momento de el cocinero de la embarcación. Pues las personas que habían desaparecido, personas por ejemplo muy influyentes, esta nota nos llega desde Palermo. Una de las víctimas se trataría de Mike Lynch, acaudalado hombre de negocios que incluso se ganó el apodo de el Bill Gates británico. Celebraba con sus amigos y colaboradores, también con sus abogados, su absolución en el mes de junio de un juicio que pues se le había iniciado en los Estados Unidos por el delito de fraude, que le pudo haber costado muchos años de prisión. Él estaba celebrando que pues la sentencia resultó favorable. También se encontraba en el barco su hija Hannah Lynch, de 18 años de edad, Jonathan Boomer, presidente del Consejo de Administración de Morgan Stanley International, así como su esposa, y Chris Morbillo, un abogado que defendió a Mike Lynch en el juicio por fraude financiero en los Estados Unidos de Norteamérica. El barco se hundió tan solo en unos minutos, siendo un yate muy costoso, con 16 personas a bordo, incluidos los 9 miembros de la tripulación. Fueron rescatados. Los buzos recuperaron durante el lunes el cuerpo de un miembro de la tripulación, el cocinero de nombre Ricardo Tomás, de nacionalidad francesa y nacido en la isla caribeña antigua. 6 pasajeros siguen desaparecidos, 2 son ciudadanos estadounidenses y 4 son ciudadanos británicos. Como en otras ocasiones, con relación a México, lo que abundan son notas rojas. La violencia que ocurre en México por armas de fuego
supera por mucho a la violencia de los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que los Estados Unidos de Norteamérica tienen una población mucho más grande que México. Fueron privadas de la vida 5 personas en una balacera en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Esto ocurrió en la colonia conocida como Nuevo Molinito. Deja 5 personas sin vida. Además de las 5 personas sin vida, también se reportó una persona más que fue herida en la balacera. El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó el hallazgo de 5 cuerpos sin vida y una persona herida en Naucalpan de Juárez. Las imágenes también fueron compartidas por la cuenta de Twitter, que se conoce como @quepocamadre_mx. Ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcomenudeo, 5 personas sin vida y un herido. El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, ha confirmado el hallazgo de los cuerpos sin vida. Eso de que ya cambió la situación de México, que hay otra cultura, que hay otra perspectiva, que suele ser una muletilla de los gobiernos morenistas, de la denominada Cuarta Transformación, pues evidentemente no es verdad. En la Ciudad de México, en la plaza comercial Delta, 2 civiles armados asaltaron una joyería. Los atacantes viajaban en una motocicleta y se denuncia por parte de los dueños de la joyería que se habrían llevado un monto superior a los 200,000 pesos en joyería. Vamos con nuestra siguiente nota. Terror en Guanajuato. Ejecutan a 5 personas en bodega de reciclaje, pero además cuelgan a otras 2 sobre puente vehicular. Son 2 actos de violencia que ocurrieron en Guanajuato, concretamente en la región de Apaseo el Alto y en Celaya. Vamos con nuestra siguiente nota. Condenan a 11 integrantes del cártel Los Zetas, que se denunció por parte de un narcotraficante, están vinculados a Morena. Se les condena a estos 11 criminales por el homicidio de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la famosa y lamentable masacre de San Fernando. El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, sentenció a 50 años de prisión a 11 criminales del cártel Los Zetas por el asesinato de 122 personas cuyos cuerpos fueron localizados en diversas fosas clandestinas en San Fernando, en Tamaulipas. La Fiscalía dio cuenta de los hechos a través de un comunicado en el que señala que los criminales fueron acusados del delito de homicidio calificado en contra de personas que fueron obligadas a bajar de un autobús en el que viajaban. Entre los sentenciados se encuentra Martín Omar Estrada Luna, alias El Kilo, líder de los Zetas, quien fue detenido en abril del año 2011, es decir, no en el gobierno de López Obrador, por estos hechos y por su presunta participación en el asesinato de 72 migrantes hallados en agosto del año 2010, un suceso conocido como la masacre de San Fernando. Ya saben que en este sexenio, pues el titular del Instituto Nacional de Migración es señalado de responsable, Garduño, de responsable de privar de la vida en un incendio a 40 migrantes. Bueno, pues estos fueron 122 migrantes asesinados por el cártel Los Zetas. Otros de los condenados fueron Luis Manuel Salazar Sánchez, alias El Gordo Flow, Sergio Córdoba Martínez, alias El Diablo, Samuel Moreno Saavedra, El Chiquilín, Eric Rubén Cetina Hernández, El Guacho, José Mauro Oñate Rodríguez, El Vegeta, además de Johnny Torres Andrade, El Sombra, Juan Pablo Cabrera Escalante, El Cacharpas, Salvador Alfonso Martínez Escobedo La Ardilla, Víctor Cuitláhuac Montoya Torres, comandante degollado, y El Fego Cruz Martínez, 50 años de prisión por la masacre de San Fernando. Y en las horas se está convirtiendo en pues una nota muy polémica
algo que se dice. Se dice que en Salvatierra estarían dando una sentencia absolutoria a los presuntos implicados en la desaparición y privación de la vida de Lupita Barajas. Juez de juzgado de la oralidad penal con sede en Acámbaro, al dar su resolución dijo que no había elementos suficientes para que los acusados fueran sentenciados. En esta clase de situaciones, ¿es culpa del juez o es culpa del Ministerio Público? Pues aunque no lo crean, muchas veces es culpa de la Fiscalía, que no aporta las pruebas suficientes o viola algún debido proceso, con lo cual se busca viciar todo el proceso, todo el juicio. La jueza del juzgado de oralidad penal con sede en Acámbaro dio sentencia absolutoria a los presuntos implicados en el caso de desaparición de la vida de la maestra Lupita Blanco, quienes desde el pasado 29 de febrero del año 2020 y meses después fueron localizados sin vida en una fosa clandestina. Por eso es que es tan polémico pues este caso, porque pues se les estaría dando una sentencia absolutoria. Se acusa, se denuncia que estarían dándole una sentencia absolutoria. Javier Barajas y María del Tránsito Piña, padres en lucha, son originarios de Salvatierra, de profesión maestros de educación básica. El 29 de febrero de 2020 fue desaparecida su hija Guadalupe, la maestra Lupita. Desde entonces la familia se abocó a la búsqueda de su integrante desaparecida. En octubre del año 2020 fue encontrado el cuerpo sin vida en una fosa clandestina junto a 80 cuerpos más. Javier, hermano de Lupita, ingresó a la Comisión Estatal de Búsqueda y también fue privado de la vida en el año 2021 en este gobierno por sujetos vinculados a la desaparición de su hermana. Las constantes amenazas contra la familia ocasionaron que Javier y María, los padres, salieran del estado para proteger su vida. En 2022 recibieron el premio de Frontline Defenders, línea frontal de defensores, por su labor en la promoción y protección de los derechos humanos. El fallo evidentemente es preocupante porque las organizaciones civiles dicen: este fallo es terrible mensaje de impunidad que pone en riesgo a la familia de Guadalupe, a los familiares de las 65 personas identificadas en la fosa clandestina y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato, apunta el comunicado firmado por el Centro Agustín Prot de Serapaz, Programa Universitario de Derechos Humanos, Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato y Red TDT. Bueno, la siguiente nota tiene que ver con feminicidios. Hallan cuerpos de EHO y de un menor en fosa clandestina de Pachuca, Hidalgo. Tras detectar un fuerte olor a cuerpo en descomposición, los habitantes de Wixmi, con H al principio, hallaron los cuerpos el pasado 16 de agosto cerca del relleno sanitario de la zona. Lo anterior se dio a conocer en una conferencia del Gabinete de Seguridad del encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbún, informó que la mujer ha sido identificada con las iniciales de EHO. El feminicidio es el número 30 y el cadáver de la menor de edad se encontraba boca abajo y cubiertos los desechos en una fosa clandestina a cielo abierto aproximadamente a 6 metros de profundidad en un basurero, en el basurero de Pachuca, Hidalgo. De igual forma se destacó que los cadáveres mostraban signos de violencia extrema y presentaban un avanzado estado de descomposición. Las autoridades de Hidalgo aseguran haber dado con el responsable, a una persona que nombran únicamente por sus iniciales como ERA. Dijo que habrían sido identificados por cámaras del C5I. Y lamentablemente fue encontrada también otra fosa clandestina, pero ahora en San Francisco del Rincón. Los restos de al menos 3 personas fueron localizados al interior de una fosa clandestina. La tarde del lunes, en una serranía ubicada en la comunidad de San José
de La Calera en los límites de San Francisco del Rincón y León. Como les he dicho en otras ocasiones, no es posible mencionar todos los hechos de violencia que ocurren en el país, debido a que son muchos. Por ejemplo, Colectivo encuentra en fosa clandestina 50 bolsas con restos humanos en Zapopan, Jalisco. Tras 2 semanas de intensas excavaciones, fueron encontrados en Guadalajara al menos 50 bolsas con restos humanos de al menos 3 cuerpos que fueron descuartizados. O sea, las notas de violencia son muchas, son bastantes, y no podría terminar si me dedicara únicamente a eso. Entonces, rápidamente pasamos a las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Periódico El Universal, el día de hoy tiene en su portada: INE perfila mayoría calificada para Morena y aliados. Esta se lograría en la Cámara de Diputados y estaría a 2 escaños en el Senado, indica el proyecto del órgano electoral, que repartió plurinominales bajo el criterio de partido y no por coalición. Es decir, el INE está a favor de la corrupción de Morena según este informe, y estaría despreciando los llamados de la Arquidiócesis de México, los llamados del Consejo Coordinador Empresarial. Estaría también el INE desoyendo a los activistas, a la sociedad civil, que le han pedido mantener la pluralidad, la diversidad en el poder legislativo. El INE, que está dirigido por la corrupción de Guadalupe Tadei, cuya familia se encuentra cobrando en Morena, pues ha decidido darle aparentemente ese poder omnímodo al partido Morena. Sube el reclamo de tono en Valle de Chalco por las inundaciones. La gobernadora Delfina Gómez recorrió la zona afectada y da a conocer las condiciones a seguir. Uno de los manifestantes le reclamó que el PRI es mejor que ellos. Dice, el PRI, que era más rata que ustedes, o sea, le está diciendo que ellos son ladrones, pero que el PRI lo era más, lo cual es una falsedad. Parece ser que este ciudadano no sabe que Morena, o mejor dicho, el gobierno de López Obrador, ha gastado más de 182,000 millones de dólares. No lo sabe, o sea, tan solo en 6 años han saqueado de esa forma al país. Mucho más. Pero esta persona se paró frente a Delfina Gómez y le reclamó su inacción porque están los pobladores de Valle de Chalco bajo las aguas negras. Y le dijo, incluso el PRI, que era más rata que ustedes, lograba drenar estas aguas negras, demostrando que estaría extrañando al PRI. También confesó que por Morena cometió un delito electoral. Aseguró que le pagó a gente que compró los votos de personas, dándole de su dinero a sus compañeros para que votaran por el partido Morena en el año 2018, y que ahora está arrepentido de haberles dado esa confianza, pues no hay resultados. El adiós de un grande. Antes de iniciar su gira de despedida, el Hijo del Santo nos dice que se va en paz, porque no le falló, a la memoria de su padre. Fin a paro. Si se desecha reforma judicial, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación detendrían la manifestación, el paro nacional. Una nota de Daniela Huachauf, Enrique Gómez y corresponsales del periódico El Universal. Ese es el trato, eso es lo que están intentando negociar los trabajadores del Poder Judicial. El dólar estadounidense se ubica en 19 pesos con 49 centavos. Una nota de José Antonio Crespo. De una distancia de 14 puntos entre gobernadores y oposición, dice, entre ganadores y oposición, se pasaría a una de 50 puntos. ¿Es eso acaso democrático? Pues desde luego que no, y por eso es que es tan valiosa la opinión de José Antonio Crespo, que lo hemos visto colaborando en grupos de opinión, en chats en particular, en conversaciones, en foros abiertos en internet, sobre la corrupción que está existiendo en el INE, que quiere darle sobrerepresentación a Morena. También tiene una fotografía de los Obama, de Michelle y de Barack Obama. Dice, alzan la voz por Kamala Harris. Yo no sé cómo puede presentarse un sujeto como Barack Obama, sobre todo cuando tuvo 8 años de terrorismo, 8 años de fomentar la destrucción económica de los Estados Unidos, 8 años de traicionar a su país y al mundo libre, teniendo alianzas con dictaduras criminales como Cuba comunista.
También Barack Obama ha elogiado la música de los narcotraficantes como Peso Pluma, lo cual no puede ser pasado por alto porque también constituye parte de una burla. Barack Obama, durante sus 8 años de gobierno, fueron guerras, fueron múltiples asesinatos, y se fortaleció el narcotráfico de México como en ningún otro gobierno estadounidense. El consumo tropieza por primera vez desde el año 2020. Una nota de Rubén Migueles. La venta al menudeo, uno de los motores de la economía, ha disminuido en un 0.3% en el primer semestre del año a causa de la inflación y las altas tasas de interés, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos pasamos rápidamente con el periódico Reforma, que tiene en su portada "Da INE a Morena el 73% del Congreso". ¿Cómo crees? Es una desproporción. Reavivan discusión por la sobrerepresentación de Morena. Perfila bloque oficial con mayoría calificada. La falta de 3 escaños únicamente para tener la mayoría calificada, que se los puede comprar al Partido Naranja. El Instituto Nacional Electoral se encontraría que es correcto que Morena, sin tener esos votos, tenga el 73% de la Cámara de Diputados y también a sus aliados, lo cual le permitiría hacer reformas a la Constitución. Sí, hacer reformas a la Constitución, pero debido a que los tratados de libre comercio América del Norte están por encima de la Constitución mexicana, tienen más valor constitucional, estas reformas ya se denuncia por parte de la autoridad de Estados Unidos que serían inconstitucionales, serían reformas que son incompatibles con el TEMEC. Sin embargo, en la asignación de los senadores a Morena no obtendría una mayoría de las 2/3 partes que le faltaban para tener esa mayoría calificada. Entonces, bueno, pues ahí está la nota, eso es lo que se está manejando. Se dice, por ejemplo, que en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, de ahí de la década de los 70s, ese presidente logró tener el 83% del Congreso. Que después otro presidente igual de malo que López Obrador, bueno, casi tan malo como López Obrador, José López Portillo, el que destruyó los bancos mexicanos, tenía el 82% del Congreso. Miguel de la Madrid tuvo el 74% del Congreso. Y los que menos tuvieron control en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fueron los presidentes conservadores, los presidentes del Partido Acción Nacional, del PAN Vicente Fox y del PAN Felipe Calderón. Como que toda la mafia masónica, toda la mafia de extrema izquierda del PRI y de los narcotraficantes de Morena, siempre buscaron que tuvieran poca capacidad de reformar las leyes, de poder hacer reformas, pues no podían promover absolutamente nada porque tenían solo el 44% y en el caso de Calderón solamente el 42% del Congreso Nacional. Por eso es que Felipe Calderón dijo, bueno, pues la reforma energética fue buena, pero nosotros no contábamos con ese apoyo. Esto es muy lamentable porque la pérdida de apoyo para que se pudieran hacer las reformas necesarias a México fueron saboteadas precisamente por una amplia diversidad de partidos de izquierda que sirven precisamente para eso, para robar y dividir los votos. Se van a huelga el Poder Judicial. Solamente se mantienen funcionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el TRIFE. Usa narco a pobladores contra el ejército, esto en el estado de Chiapas. Una nota de Benito Jiménez. Los pobladores del municipio de Ángel Albino Corzo, cerca de la frontera con Chiapas, con Guatemala, fueron obligados por grupos criminales a bloquear caminos y a hacer frente a los operativos del ejército. Así que bueno, pues esos son los chantajes, las manipulaciones que está ejerciendo el crimen organizado, que se opone a cualquier operativo o presencia de la autoridad en Chiapas. Periódico Excelsior tiene como portada anteparo del Poder Judicial aceleran la reforma, la antirreforma judicial. Diputados aprobaron la iniciativa entre el 2 y el 3 de septiembre. Dicen que
planean aprobarla entre el 2 y el 3 de septiembre de este año 2024 y no más tardar el 15 de ese mes, del 15 de septiembre, como había previsto el morenista Ricardo Monreal. Excelsior destaca una declaración de Barack Obama que dice que es una carrera reñida, es decir, que no le da la victoria a Kamala Harris ni siquiera con todo el poder de corrupción que tiene el Partido Demócrata. Proyectan 364 de 500 diputados para López Obrador, para Morena. Listo anteproyecto en el INE, es rechazado por parte de los activistas por los críticos de la sobrerepresentación ilegal. Expedía pasaportes falsos. ¿Sabe quién? La Secretaría de Relaciones Exteriores. Una nota de Isabel González y Enrique Sánchez. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, reveló que la oficina de la dependencia, que ahora ella dirige, pues estuvo cometiendo actos de corrupción. En la conferencia en Palacio Nacional, pues dijo que se tenía que hacer una auditoría, que estaba tomando una auditoría a 45 oficinas de la Cancillería, porque había pasaportes falsos. ¿No será que el mismo Morena hacía esto y ahora intenta justificar diciendo que no, que se trataba de otras personas? Lo peor son las secuelas psicológicas, es lo que dice un especialista. ¿Qué digo un especialista? Se trata del ciudadano mexicano que fue detenido por drogadicción y homosexualidad en el país árabe de Qatar. Y dice que pues que es una experiencia que le deja secuencias psicológicas el haber sido privado de la libertad por su conducta sexual y por la posesión de sustancias ilícitas. Vamos con el periódico Milenio. Tiene en su portada: el INE deja intacto criterio para plurinominales a favor de Morena. Una nota de Janet López Ponce. Sin mover el criterio del anteproyecto de hace 2 meses, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE presentará a la comisión la idea de mantener intacta la sobrerepresentación ilegal de Morena. A favor de Morena, el Partido de Trabajo de Raúl Salinas de Gortari y el Partido Verde Ecologista de México, ex rémora del PRI. Así es que con corrupción, pues el INE está apoyando la destrucción, su propia destrucción como institución. También tienen una fotografía de Vladimir Putin, dice: Rusia invita a residir a quienes discrepan del neoliberalismo. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder checheno Ramzan Kadyrov supervisan el armamento que les está llegando para enfrentar. En México, la embajada de Moscú invitó a resistir allá a quienes abracen sus próximos, dice Rusia, abrazar a sus próximos y discrepar del neoliberalismo. Pero actualmente Rusia está participando en una guerra, en un conflicto. Obama a la acción dice: no se equivoquen, es una batalla. Ford asegura que inversión no depende de las elecciones, como pasó con Tesla en Nuevo León. La corporación, que apoya toda la agenda de la muerte por su fundación Ford, dice que sí seguirá, que tiene intereses de seguir invirtiendo en México. Lucien Pinto, próximo CEO de Ford para México y Centroamérica, pone el ejemplo a Tesla y desafía a Donald Trump y las condiciones económicas adversas, y dice que no se marchan del país. El periódico El Informador de Jalisco destaca las ofensas de López Obrador contra los trabajadores del Poder Judicial. Dice que el paro nacional no es nada y que la reforma se va a imponer, aunque no lo quiera el pueblo de México. Es una acción, una medida antidemocrática. López Obrador pide opinión de los 5 magnates más ricos de México para amenazarlos, evidentemente a Carlos Slim, a Germán Larrea, a Ricardo Salinas Pliego, a Alejandro Valieres y a María Asunción Arambuzabala. Con un discurso desafiante, el presidente, lleno de coraje, visiblemente molesto, está presionando a los empresarios para que se manchen las manos de sangre con él.
Quien dijo inmediatamente que no fue el empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien se manifestó en contra de la posición de López Obrador. El economista, por su parte, pues destaca las declaraciones de Estados Unidos. La reforma judicial eleva riesgo de México, advierte Morgan Stanley, pero también el gobierno de los Estados Unidos considera que pone en riesgo que se cumpla o que no se viole el Tratado de Libre Comercio América del Norte. El periódico El Financiero destaca: se acumulan indicios de mala racha económica para México, los motores de crecimiento están mal, evidencia de la pérdida de impulso en las manufacturas y el consumo del país. Mentiras de Claudia Sheinbaum: existe estabilidad política y económica, es lo que aparece en la sección de transición 2024. Dice López Obrador que el paro es ilegal y acusa a Jufet de traición al sindicato. El periódico Diario de Yucatán destaca el día de hoy: Xóchitl Gálvez dice que la lucha no termina, posible creación de un nuevo partido político. En su visita a Mérida, la ex candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez reiteró que se enfrentó a una elección de Estado, a una elección manipulada, y que el presidente López Obrador usó del dinero público para asegurarse los votos. El Sol de México destaca que hay un derrame petrolero en Tabasco, en Paraíso. Las autoridades municipales de Paraíso cerró el acceso a la Playa del Sol, ubicada en la ranchería Las Flores, luego de que las autoridades de Marina y Protección Civil Ciudadana, Medio Ambiente, denunciaran la contaminación por crudo. Como titular principal, el periódico El Sol de México tiene: Morgan Stanley alerta por la reforma judicial de López Obrador, el peso se debilita frente al dólar. El banco estadounidense degradó la recomendación para invertir en México. Ante la reforma judicial que se envió al Ejecutivo del Congreso, la institución estadounidense redujo la calificación de México al considerar que la propuesta presentada por López Obrador es riesgosa para la narrativa de intervención del país. El periódico AM destaca que el gobierno de López Obrador ha congelado la justicia, emprende en paro nacional Poder Judicial en Guanajuato en protesta contra la reforma que impone López Obrador. Anuncian que solamente atenderán los asuntos urgentes y que la propuesta presidencial tendrá como consecuencias la concentración del poder en el Ejecutivo. Destaca también que perdieron la vida 5 personas en una recicladora. Es una masacre de 5 personas. Esto en Apaseo el Alto. Asesinan a 4 hombres y una mujer. Bueno, el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego le responde a López Obrador con una encuesta en la que resulta que el 21% de los encuestados en internet consideraron que Morena se está robando las curules a plena luz, al decir que le corresponde más que los votos que obtuvo en cargos en el Poder Legislativo. El día de ayer a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación de López Obrador, únicamente se le fue en hacer cuentas chinas para tratar de justificar una ilegal sobrerepresentación de forma individual por partido. Ricardo Salinas Pliego también le escribió a López Obrador: estimado presidente López Obrador, @ López Obrador _ de verdad, respetados y respetados y escuchados los empresarios, por favor, seamos serios. O sea, Ricardo Salinas Pliego está diciendo que López Obrador no ha escuchado a los ciudadanos empresarios, que también son pueblo de México. Por último, el órgano oficial de propaganda de López Obrador, Diario La Jornada, tiene como portada: bancos de Estados Unidos amenazan a México si pasa plan judicial. Presionan en política interna también. Citi y Morgan Stanley desalientan inversiones en México por reforma judicial. Se desdeña un impacto negativo. El paro es ilegal, dice López Obrador, desconociendo los derechos de los ciudadanos a manifestarse y defender sus derechos laborales. Jueces y ministros hoy empiezan con la suspensión de actividades del Poder Judicial. Se dice que se acumulan casos por más de 4,000 diariamente. El proceso legislativo para la aprobación del dictamen sin cambios, aseguran en San Lázaro.
Delfina Gómez recorre las calles de Valle de Chalco y recibe profundos reclamos por no hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la realidad de las cosas? ¿Por qué se inunda Valle de Chalco? Porque Delfina Gómez suspendió la construcción del colector Solidaridad, una obra que se suponía tenía por objetivo pues evitar las inundaciones, llevar las aguas a otro lugar. Ella no ha querido avanzar en dicha obra. El proyecto del INE da mayoría calificada a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados, algo que le parece muy alegre al partido Morena y obviamente a su órgano oficial de propaganda, que es La Jornada. En tendencia en redes sociales se encuentra CIA Director, o sea el director de la CIA, con 22.5 mil publicaciones, Cártel Zetas, Iglesia Católica, endorse Trump y El Mayo. Comenzamos por la principal, que es director de la CIA. ¿Por qué está en tendencia? Se trata de una declaración del candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Robert F. Kennedy Jr., sobrino de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos que fue privado de la vida en la década de los 60. Mi padre y mi tío eran miembros del Partido Demócrata que estaba a la vanguardia en garantizar que cada estadounidense pudiera votar por el candidato que quisiera. El Partido Demócrata actual está haciendo todo lo contrario, fue lo que dijo el candidato. Hey everybody, I'm at the state courthouse in Harrisburg, Pennsylvania. This morning I'm supposed to be in a meeting with community leaders on the south side of Chicago today. También es tendencia la palabra del Cártel Zetas porque acaba de revelar la revista Newsweek, dice de última hora, a 14 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, 11 miembros del grupo delictivo son sentenciados. Bueno, pues esa es la nota que ya les habíamos comentado, ya había compartido al inicio de este programa. También hallamos en tendencia la palabra ISSSTE, el seguro de salud de los trabajadores del Estado. El repartidor de leche con sustancia fecal, así se refieren a Martí Batres, pues lo relacionan con la secta Luz del Mundo y dicen que no sería una persona idónea para ocupar un cargo al frente del ISSSTE, como lo estaría contemplando la corrupción de Claudia Sheinbaum. A continuación vamos a escuchar a Gerardo Priego Tapia hablando precisamente sobre el Poder Judicial, la reforma de López Obrador. ¿Cuál es la obsesión de Obrador con el Poder Judicial? ¿Tú cómo lo ves? Yo te doy mi opinión. Porque efectivamente hay corrupción, todos lo sabemos. Efectivamente hay nepotismo, ¿no? Hay mucha gente que pone ahí a sus conocidos. Claro, eso hay que cambiarlo, sí. Nada más que la reforma de Obrador no toca en lo absoluto nada de eso. Lo que es la reforma de Obrador es simplemente yo quiero controlar al Poder Judicial. Ya controlo a los paleros del Poder Legislativo, ya controlo el Ejecutivo y ahora quiero controlar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque están pensando quedarse 20 a 30 años. No es como una ley general y el... No, es que lo vamos a aplicar nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero por eso hay que apoyar esta manifestación en todo el país de los empleados y los jueces y los magistrados del Poder Judicial. Porque ellos reconocen, muchos de ellos, escúchenlos, reconocen que hay que hacerle cambios al Poder Judicial. Están abiertos a eso. Sí, pero no está marihuanada de que los elijan por elección popular. ¿Por qué es eso? Es una alucinación que solo ha tenido antecedente en Bolivia y le fue de la fregada. Ah, pero es que en Estados Unidos, en los estados y en los municipios también pueden escoger a los jueces. Sí, pero los jueces en Estados Unidos, eso no se los dicen, no juegan el papel que juegan en México. En México el juez hace la sentencia y juzga. En Estados Unidos existe la figura del jurado. En Estados Unidos no. Acuérdense, como en las películas, hay un jurado de los pares del acusado. O sea, ciudadanos comunes que son invitados a
analizar el caso y dar una opinión sobre ello. Es otra cosa totalmente. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la obsesión? Poder controlar por su mafia. Su mafia, ¿sí? Este binomio Morena, narcotráfico o grupos delictivos, crimen. La necesidad de López Obrador de tener controlado el poder judicial de la Federación es, según él, evitar que lo puedan extraditar a los Estados Unidos de Norteamérica por narcotráfico, porque el Mayo Zambada lo que va a hacer es presentarse ante los Estados Unidos como un testigo colaborador para lograr negociar, para tener grandes beneficios con la autoridad de los Estados Unidos que lo tiene detenido. Entonces, las declaraciones del Mayo Zambada servirán para detener ya sea al mismo López Obrador o a colaboradores muy cercanos de López Obrador, con lo cual se crea un efecto dominó de caída de todo este régimen asesino y narcotraficante que pretendió, pues, decir, si el narcotráfico tiene el dinero para financiarnos, si el narcotráfico tiene todo el poder para imponernos, con ello se alió López Obrador. Ahora se da cuenta de que ese paso que dio, ese mal paso que dio, le va a costar gravemente, le va a costar severamente, le está costando en todos los aspectos. Y ante eso, pues quiere tener el control del Poder Judicial. No tiene mayor explicación. Por último, pues vamos a ver lo que es la ley de probabilidad Bedford. 20 de agosto 2024 denuncia carpeta púrpura duplicación de actas electorales en favor de Sheinbaum demandan que se anule la elección del 2 de junio. En su artículo, explica un algoritmo, una serie de pasos matemáticos, para adulterar las elecciones. Pedro Ferriz de Con aseguró los resultados de Xóchitl fueron para Claudia. El primer paso fue el conteo rápido. 2.459 casillas de 5.561 violan la ley de Benford. Y en conteo distrital 73.919 casillas, según ley de Benford, una ley de probabilidad, que indica que en finanzas, votaciones, número de habitantes, la cifra resultante casi siempre tendrá 1 como cifra más significativa de izquierda a derecha. Esto se debe a que hay más números así en la naturaleza como ley universal. 1, 10, 11, 12, 19, menos frecuentes 2, 3. Cuando se manipula un resultado, esta ley se rompe y aparecen resultados como 200 o 299 votos para Sheinbaum por casilla con demasiada frecuencia. Lo normal hubiera sido ver este fenómeno. 20 de agosto 2024 denuncia carpeta. Lo normal hubiera sido ver más resultados que de izquierda a derecha tuvieran una cifra con el número 1 y en menor medida con el número 2, pero lo que se observa es todo lo contrario, más con el número 2 y menos con el número 1. De esa forma se dieron cuenta de en qué casillas se necesitaba auditar, en qué casillas había irregularidades. Sin embargo, el Tribunal Electoral, totalmente sesgado a López Obrador, decidió no emprender ninguna acción de auditoría contra esas casillas electorales y de hecho consideró como infundadas todas las denuncias. Contra eso pues ya obviamente no se puede hacer nada, es la misma autoridad corrupta la que está resolviendo conforme lo ordenan desde Palacio Nacional. Contra eso pues ¿qué puedes hacer? Únicamente promover un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay también dudas sobre la forma en que impugnó Xóchitl Gálvez y sobre la respuesta que está dando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De momento, pues Félix Salgado Macedonio de Morena y lo mismo que López Obrador y Claudia Sheinbaum se les va en tratar de presionar o amenazar a los empresarios, a los ministros de la Corte, diciendo que ellos no se pueden ir a paro, que se vayan a paro pero para que los puedan destituir después de 30 días. Amenazas de ese tipo es lo que impera, pero hay una rebelión en todo el país. La barra mexicana de abogados también se están rebelando. Bien, pues con esto me despido con la oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre.
Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Cristo está conmigo, Cristo está frente de mí. Cristo está a mis espaldas, Cristo está en mi persona. Cristo está debajo de mis pies, Cristo está sobre mi cabeza. Cristo está a mi derecha, Cristo está a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí. Cristo en todo ojo que me mira, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, San Miguel Arcángel, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y goza de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.